Hola, hoy les voy a hacer una explicación de sólido rígido, principalmente de la ecuación de rotación. Ya, lo primero que nosotros tenemos que saber es que definimos torque debido a una fuerza alrededor de un origen en un marco de referencia inercial, como el producto cruz entre la posición y la fuerza. Ya nosotros ahí tenemos. También hemos definido en una nueva cantidad que se llama momento angular, que es la L, que es una magnitud también vectorial, que es el producto cruz entre la posición y el momento lineal, donde el momento lineal lo hemos definido también como una magnitud vectorial entre la masa por la velocidad. Si nosotros la ecuación del momento angular la derivamos con respecto al tiempo, podemos obtener algo muy importante, que lo tenemos acá en la ecuación número 4, que es la sumatoria de todos los torques externos del sistema, es la derivada del momento angular total con respecto al tiempo. ¿Ya? Todos los torques significan todas las fuerzas que están actuando externas de este sistema. ¿Ya? Tenemos que obtener de alguna manera ese momento angular que nosotros tenemos ahí para ese sólido rígido. ¿Ya? La componente z del momento angular de un objeto rígido rotando alrededor de un eje fijo z es definido como I por omega, donde I es el momento de inercia y omega la frecuencia de rotación. El momento de inercia nosotros lo podemos obtener de dos maneras. Cuando nosotros tenemos partículas contables, o sea, que es una cantidad finita que se puede contar de partículas, nosotros lo podemos hacer de forma discreta a través de una sumatoria, como la expresión número 6 que ustedes pueden ver ahí, donde eso va a ser la masa por la distancia de separación que hay entre el objeto y el eje de giro al cuadrado. Lo más importante es que tenemos que saber que el momento de inercia depende del eje de giro. Y cuando las partículas no son contables, o sea, tenemos un sólido rígido y tenemos muchas partículas, por ejemplo, en un plumón, o en un cilindro, en una esfera, muchas partículas que es la que forman, nosotros no podemos utilizar la sumatoria porque no es una cantidad contable. Entonces lo que se hace ahí para sacar el momento de inercia es hacerlo a través de la integral, como en la expresión número 7, donde esa integral va donde un dr cuadrado por un dm, que ese dm es la diferencial de masa, ya que está asociada con la densidad del cuerpo en verdad. ¿Ya? Acá tenemos una tablita con los diferentes momentos de inercia que dependen de su eje de giro para algunos objetos. ¿Ya? Estos objetos todos fueron calculados en el centro de masa del objeto y fueron calculados a partir de la integral de la ecuación número 7, ¿ya? Porque son todas una cantidad es muy grande de partículas. Pero hay dos formas. Entonces nosotros tenemos que, si son muchas partículas, lo hacemos a través de la integral, y si son pocas partículas, son cantidad contable, 5 más y cosas así, lo vamos a hacer a través de la sumatoria. ¿Ya? Pero lo importante es saber, acá más o menos tienen que ustedes sabérselas, o nosotros se los podemos dar en la prueba, pero lo importante es que si ustedes quisieran obtener estos resultados, fueron simplemente de resolver la integral, ¿ya? Que está ahí. Otra cantidad importante, nosotros queremos llegar a expresar la ecuación de rotación de un sólido rígido porque nosotros ya conocemos la ecuación de traslación. Ya les recuerdo que la ecuación de traslación de un sólido rígido es la sumatoria de todas las fuerzas actuando sobre el sistema. Es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. ¿Ya? Es la segunda ley de Newton, pero ahora para sólido rígido nosotros ya la hemos trabajado. Entonces ahora nos falta simplemente sacar la ecuación de rotación, que va a ser bastante importante. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a obtener esa ecuación de rotación? A partir de esta expresión, porque yo voy a hacer ese momento angular total en la expresión de acá arriba, y nos va a quedar que como el momento de inercia solo depende del eje de giro, y entonces no es una cantidad que cambie con el tiempo, entonces puede salir de esta derivada y me va a quedar el momento de inercia por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, y ustedes deben recordar de movimiento circular uniforme, que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es la aceleración angular. Y venimos hacia acá y vemos que esta expresión, la expresión número 9, es la ecuación de rotación para un sólido rígido, donde es la sumatoria de todos los torques externos actuando sobre el sistema es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ya? Esto es muy importante para trabajar la dinámica del sólido rígido. Tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones en el torque como las teníamos antes. Ya vamos a trabajar el torque como el módulo de la fuerza, como el módulo de la distancia, por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Tenemos que usar la regla de la mano derecha para saber o el criterio de los signos. ¿Ya? Yo en general ocupo simplemente saber que si es a favor del reloj, el torque es negativo, y si es en contra del reloj, el torque es positivo. Ese mismo criterio de signos solo que vamos a utilizar para la aceleración angular, el alfa.
y la aceleración angular es a favor del reloj, va a ser negativa, y si en contra del reloj va a ser positiva, porque estas dos cantidades son vectores, así que tenemos que pasarla para trabajar con los modos. ¿Ya? En este torque externo, lo primero que ustedes tienen que determinar en los ejercicios es cuánta fuerza hay, porque les recuerdo que el torque se calculaba, como ya les dije anteriormente, módulo de la fuerza, módulo de la distancia, por el seno del ángulo que hay entre la fuerza y la distancia. Entonces, primer paso, identificar todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema, y ustedes tienen que determinar dónde hacen el torque. Exactamente existen dos puntos para hacer torque, y más adelante lo voy a explicar, pero en general va a ser o en el centro de masa o en el eje instantáneo de ese sólido rígido. ¿Ya? El eje instantáneo es el punto que realmente toca la superficie de contacto, y el centro de masa es el que está en el centro. Pero lo importante es que si ustedes hacen el torque en el centro de masa, significa que la aceleración, el momento de inercia me tiene que quedar en el mismo punto donde yo voy a hacer torque, porque el momento de inercia depende del eje de giro. Así que eso lo vamos a tener que hacer. Otra cosa importante, que si el sistema está aislado, siempre se va a conservar algo. En este caso, cuando el sistema está aislado, no hay torque, porque hay una conservación del momento angular total, es decir, el LI es igual al LF. Se conserva el momento angular, permanece constante dentro del sistema porque está aislado. No hay fuerzas externas que estén afectando al sistema. Y eso quiere decir, acá lo tenemos escrito de forma general, que el momento de inercia inicial por omega inicial es igual al momento de inercia final por el omega final. ¿Ya? Este es el claro ejemplo de la bailarina. Ya nosotros, si ustedes recuerdan o cuando están patinando en hielo, alguna vez lo han visto, que la bailarina cuando junta los brazos gira más rápido que cuando los extiende. Eso en general porque la superficie de hielo se intenta que sea lo más pulida posible, así no existen fuerzas externas y simplemente empieza a rotar más rápido si nosotros reducimos los brazos, pero para que eso se conserve, una cantidad tiene que aumentar y la otra disminuir. Es decir, que para que una patinadora gire más rápido, o sea, tenga mayor velocidad angular, tiene que tener un radio de giro más pequeño. ¿Ya? Otra cosa importante que podemos ver aquí, el teorema de ejes paralelos o el teorema de Steiner, simplemente dice que cuando nosotros vamos a hacer girar o rotar este sólido rígido por un eje paralelo al centro de masa, tenemos que aplicar el teorema de Steiner, ¿ya? Pero al menos uno de los ejes tiene que pasar por el centro de masa. Eso es súper importante, ¿ya? ¿Qué dice el teorema de Steiner? El momento de inercia en un eje paralelo al centro de masa, como lo podemos ver acá en la figura, que es el puntón, y tenemos el centro de masa ahí marcado, es el momento de inercia en el centro de masa más la masa por la distancia de separación al cuadrado que hay entre el centro de masa y donde está el nuevo eje de giro. ¿Ya? Entonces ese es el que yo les llamaba recién como eje instantáneo de rotación, o acá que se llama un eje paralelo. Entonces, cada vez que nosotros, voy a volver a la ecuación de rotación, cada vez que nosotros trabajemos en el centro de masa, nosotros tendríamos que usar directamente la tablita para sacar los momentos de inercia de estos cuerpos que están aquí, y acá obviamente voy a hacer todos los torques en el centro de masa. Pero si yo lo voy a hacer en el eje instantáneo, tengo que aplicar el teorema de Steiner, porque voy a tener que sacar el nuevo momento de inercia en el eje instantáneo, y todos los torques van a tener que ser en el eje instantáneo. Les recuerdo la regla de los signos: a favor del reloj vamos a llevar negativo para los torques y la aceleración angular, y en contra del reloj positivo.